Aleluya. Damos gracias a Dios de que podemos estar de vuelta nuevamente, estar entre vosotros. Cada vez que salgo de viaje cuesta más, porque cada vez uno añora más lo que deja. No sé si que son los años o qué, ¿verdad? Pero uno ya añora y deseando volver. Por otro lado, también dar gracias a Dios porque cuando uno sale fuera también puede ver, puede visitar, como decía la hermana Ketty, las congregaciones, y cuando uno visita muchas congregaciones, todas preciosas, todas dentro del Evangelio, todas disfrutando de Dios, pero uno añora, ¿verdad? Uno añora su propia casa, añora también su propia iglesia. Pero doy gracias a Dios de que en este viaje Dios nos ha permitido abrir los ojos. Siempre que viajamos, Dios nos abre los ojos, nos hace ver cosas nuevas, aprender mucho. Siempre que íbamos a las iglesias y cuando hablaba con pastores, la idea que les permitía es, nosotros venimos también a colaborar y venimos a aprender, venimos a someternos, a estar bajo la cobertura de los pastores, porque también queremos aprender de los pastores. Y doy gracias a Dios por ello, porque puedes en todo, siempre aprendes y siempre tenés una experiencia. Damos gracias a Dios de que en este viaje hay iglesias que se están incorporando para escuchar el mensaje por internet. Va a haber iglesias y pastores que van a estar a partir de ahora y ya mando un saludo desde aquí, porque algunos estarán escuchando este mensaje seguramente esta tarde, mañana o quizás por tema del cambio de horario, quizás para el domingo próximo, pero transmitir un saludo de parte de la Iglesia. Ellos nos transmiten muchos saludos para vosotros, nos transmiten muchos recuerdos, muchos saludos a la Iglesia que hay aquí en Madrid. Están agradecidos de que nos hayáis podido permitir estar viajando, que hayáis ofrendado a los pastores para estar allí. También estando en Ecuador, pude contactar con algunas iglesias, curiosamente, en Perú. En Perú no tiene nada que ver, ya lo sé que no tiene nada que ver, pero es los milagros de la tecnología y el internet y todo este tipo de cosas. Pude contactar con varias iglesias de Perú, en la región de Arequipa, en Chimbote, en otras regiones, que también nos compartían y están diciendo, están escuchando el mensaje también. Y nos pedían también que estuviésemos orando por ellos y también lo transmito, por lo tanto, estar orando por estas iglesias que hay en Perú y que nos pedían también apoyo, nos pedían refuerzo de oración y nos pedían que estuviésemos orando por ellos y colaborándoles en lo que pudiéramos. Entonces, también queremos mandar un saludo para ellos y queremos también ponerlo en el boletín para estar orando por estas iglesias de Perú que nos pedían que, por favor, y cuando se enteraron de que estábamos en Ecuador, ¡ay, que estáis tan cerquita de Perú! ¿Por qué no bajáis? ¡Bajar! Y digo, está cerquita, pero no hay metro. Y autobuses tampoco hay una línea muy... quizás para el próximo viaje podamos organizar para que también podamos estar bajando a estas iglesias que nos han pedido que estemos orando y que estemos visitándolas. Lo más importante, ya que Ketty ha hecho un poco el fórum de la situación, de más o menos general de ellos, uno de los fórums que yo traigo es poder ver la realidad del Evangelio, ¿verdad? La cuestión espiritual. Cuando sales, lo que más Dios te permite ver es una realidad espiritual. La realidad espiritual es una realidad espiritual muy complicada, muy difícil. La realidad espiritual es una realidad que está muy sujeta a muchos problemas, Nos hemos encontrado un campo donde hemos tenido que clamar mucho, hemos tenido que orar mucho, donde hemos podido llorar mucho también, donde hemos podido ver la situación a veces de gran tristeza, donde se encuentran muchas personas, muchos hermanos, incluso muchos pastores. Hemos podido orar y llorar con ellos y por ellos. Pero eso nos da más fuerza, nos da una gran renovación de fuerza para saber que estamos en el camino correcto. Pero hay tres cosas que yo veía que se pierden con el tiempo, que se están perdiendo. Una de las cosas que veíamos que se pierden es la fuerza que viene o que procede de Dios.
vemos que se pierde esa fuerza espiritual, esa fuerza que viene de parte de Dios. Tú te conviertes un día, pero va pasando el tiempo, y parece como que la conversión que en un día tuviste, que a veces cuentas con una manera tan impresionante, cuentas esa experiencia de conversión tan impactante, pero lleva un tiempo donde la fuerza se va perdiendo. Que esa fuerza se vaya perdiendo significa también que nuestra oración, nuestras oraciones que hacemos, sean unas oraciones que estén fuera de lo que entendemos que es evangelio. ¿Qué es lo que vemos? Oraciones que están muy marcadas en el problema. El énfasis del problema, de la angustia, las circunstancias que me envuelven, los acontecimientos que vivo, se convierten en el eje de las oraciones, se convierten en el fin y en el fondo de la oración. Perdemos orar dentro del evangelio. Si nosotros oramos sin tener esa fuerza de parte de Dios, si nosotros oramos y nuestra oración no está centrada profundamente, realmente en el evangelio, no vamos a tener respuestas. Vamos a perder las respuestas que Dios tiene para nosotros. Es decir, no vamos a hacer la oración continua, no vamos a recibir respuestas porque no están dentro del evangelio. Perdemos las respuestas, estamos perdiendo todo ello lo perdemos. Por eso es tan importante, nosotros tenemos que estar bien arraigados dentro del evangelio. Tenemos que estar muy bien arraigados, muy cimentados dentro del evangelio. Si vemos o queremos ver un ejemplo claro de quiénes son estas personas, de quiénes son estos individuos, podemos verlo. Un ejemplo muy fácil, ¿sabéis cuáles son? Lo tenemos en la Biblia. Los fariseos. Los fariseos. Es un ejemplo muy claro de esto. Lo tenemos ahí. Probablemente los fariseos, que muchas veces hablamos despectivamente, a veces esos hombres eran probablemente 10 veces más piadosos que vosotros. O que nosotros, me voy a meterme yo también. A veces eran 10 veces más piadosos que nosotros. 10 veces más implicados que nosotros. 10 veces más responsables. Y a veces incluso 10 veces más amables. A veces la palabra fariseo siempre ha sido una palabra que siempre se asemejaba. Fariseo es un insulto. Eso es algo que la historia y la tradición nos ha metido. Pero la palabra fariseo, y recordad quién era Pablo. Pablo era fariseo entre los fariseos, más fariseo que ninguno de ellos. Y lo da y lo dice como un título de orgullo, no como algo despectivo. Ahora, esto que era algo tan grandioso, perdiendo la fuerza que viene de Dios, perdiendo el evangelio, eran hombres que también perdieron la respuesta. Perdieron la dirección. Entonces, perdieron el vivir conforme las respuestas que Dios estaba dando. Entonces, vivían conforme las circunstancias y los problemas. Por eso, el estamento judaico falló. Por eso estos hombres fallaron, fracasaron. Y no solamente ellos fracasaron, sino que la nación fracasó en sí misma. Por eso la nación completamente llegó un momento en que fue destruida y toda la nación fue dispersada por todo el mundo hasta el año 48 del siglo pasado, ¿verdad? Cuando el Estado nuevamente de Israel fue forjado en el 1948. Pero desde entonces, por causa de fracasar esto, por no tener sus raíces puestas profundamente donde debieran de estar, que es en el Evangelio, lo tenían puesto en otras cosas, en otros pensamientos, en otras funciones que podían ser interesantes, pero no era lo importante. Por eso, para solucionar este problema, tenemos que comenzar a tener entrenamiento en el campo. Tenemos que comprender qué es eso. Y para la mayoría de nosotros, si no conseguimos centrarnos, encontrándonos con los evangelistas, realmente no vamos a tener, ni vamos a poder hacer la evangelización. Tenemos que entender, para echar raíces en esta realidad, tenemos que tener entrenamiento en el campo. Es lo que le faltaba al pueblo judaico, es lo que faltaba al catolicismo y es lo que hoy
también se está fracasando dentro del campo evangélico. Se está fracasando. ¿Por qué? Porque estamos viendo y veíamos que todo el eje de la vida eclesial está forjado precisamente dentro de las estructuras de la iglesia. En vez de estar viendo como que la iglesia tiene que ser un lugar de entrenamiento para estar viviendo en el campo. Esto es lo primero que enseñó Jesús. Fue la primera cosa que enseñó. Si vemos en Marcos 3:13 que dice que Jesús llamó a sus discípulos, ¿para qué? Para que estuvieran con Él. Ese es el primer entrenamiento, estar con Él. Dice, os he llamado para estar con vosotros. Pero al final, ¿qué es lo que dijo Mateo 28:20? ¿Cuál es la última palabra? Siempre estaré con vosotros hasta el final de los tiempos. Ese es el entrenamiento. Antes de que vosotros estéis sufriendo con problemas espirituales, aquellos que estéis pasando por circunstancias difíciles, aquellos que estéis sufriendo por circunstancias, por problemas espirituales, no intentéis solucionar las cosas por vosotros mismos. No tratar de solucionar las cosas por sí mismos. Solucionarlas siempre dentro del Evangelio. No tratéis de solucionarlo por vosotros mismos. Primero, deja que tu raíz esté enraizada profundamente dentro del Evangelio. No lo pierdas, no lo pierdas. Cuando nosotros perdemos el Evangelio, y es una de las cosas que más hemos podido comprobar en este viaje, cuando uno pierde la dirección correcta, no es que deje de ser salvo, no estamos hablando de eso, pero cuando uno pierde la raíz del Evangelio, lo que inmediatamente va a empezar a salir, ¿qué va a ser? Va a empezar a salir un misticismo más sano. ¿Por qué uno más sano? Porque el Evangelio también es místico, pero hay una gran diferencia entre el misticismo del Evangelio con un misticismo malsano. ¿Qué es un misticismo malsano? Es cuando una persona con problemas espirituales, una persona que tiene problemas de raíz profunda, trata de solucionarlos sin el Evangelio. Ese es el problema. Que hay problemas que son problemas espirituales y tratamos de solucionarlo con otras cosas que no es el Evangelio. Ese es el gran problema. Entonces, intentan a veces recibir sanidad con poderes especiales místicos. Se van detrás de una persona para que les imponga manos, o se va detrás de un líder para que le impongan manos, o para que ore por ellos, o para que haga algo extraño. En uno de los casos, en una de las congregaciones, un hermano, cuando se despidió, me dio una latita de aceite, de cuarto de litro, una latita de aceite, en una bolsita cerrada. Pastor, es que me tengo que marchar, y me lo deja. Cuando yo lo abro, no sé lo que era, no me dice nada, me lo da, y veo que es una latita de aceite. Digo, yo lo primero que pensé, en España el aceite, en cambio, aquí en Ecuador el aceite es muy caro, ¿verdad? En Ecuador es muy caro el aceite. Aquí en España, y digo, me da a mí, quizás no sabe el hermano que yo vengo de España, que en España el aceite es algo tan corriente. Entonces yo pregunté al pastor, el hermano se ha marchado, me ha dejado esto. Y el pastor me lo explicó. Dice, no, es que se lo ha dejado, pastor, decía, se lo ha dejado para que él tiene un problema de dolencias en la espalda, no recuerdo muy bien, en la espalda. Dice, y me ha dado para que usted lo unja y luego él viene a recogerlo para darse friegas con él. Y digo, bueno, está bien. Está bien. ¿Se puede hacer? También se puede hacer. Porque la Biblia dice que a Pablo le llevaban paños de los enfermos, ¿verdad? A Pedro, mejor dicho, perdón, a Pedro. Le llevaban paños. Y esos paños que luego cuando se lo ponían en los enfermos eran sanados, ¿verdad? Incluso dice la palabra que Pedro, cuando pasaba, la propia sombra de Pedro, cuando pasaba sobre los enfermos, se sanaban. ¿Pero qué quiere decir?
Eso es una anécdota, por decirlo de alguna manera. No es la generalidad, no es la forma, no es el sistema. No es como Dios obra habitualmente. ¿Cómo Dios obra? Enraizando profundamente en el Evangelio. Pero cuando nosotros no tenemos la raíz en el Evangelio, nosotros buscamos como sustituto, y ese es el problema, buscamos como sustituto al Evangelio otro tipo de misticismo, otro tipo de formas. No digo que esté mal, se puede hacer, sí. Y yo oré y se lo di al hermano, hermano, lo tenga usted, lléveselo. Luego le pregunté, ¿cómo le va la cosa de la espalda? No, todavía no, lo tengo reservado. Bien. Está bien. ¿Por qué? Conforme a tu fe te será hecho. Digo, gracias que no es conforme a mi fe, sino es conforme a su fe. Entonces, conforme a su fe será hecho, que Dios obre. Ahora, ¿cuál es el problema? Yo quiero tener raíz en el Evangelio. Quiero que no sea un misticismo insano, por decirlo de alguna manera, en vez de malsano, insano. Yo quiero realmente tener raíz en el Evangelio para ver las respuestas que Dios tiene para mi vida, sin depender de ninguna otra circunstancia, sino teniendo raíz en el Evangelio. Porque si no, lo segundo que me va a salir, cuando no me funciona, entonces es el legalismo, que va a estar ahí naciendo, donde son peligrosamente profundas este tipo de raíces, raíces de legalismo. ¿Cuándo sale el legalismo? Es cuando una persona no tiene evangelio, y cuando la persona que no tiene realmente raíz en el evangelio quiere profundizar en la palabra, se convierte en el legalismo. ¿Y en qué se convierte? En que hay una psicosis de miedo. Y es uno de los puntos que también Josaía traía de Fórum. Hemos podido experimentar miedo a convertirse. Algo inaudito, que yo me volvía loco. Quiero, pero no. ¿Por qué? Me da miedo. Yo digo, no me podía entrar. ¿Cómo miedo? Sí, por si fallo. Por si fallo. Por si vuelvo a caer. Pero nadie te ha hablado de la gracia de Dios. Nadie te ha hablado sobre la gracia que predomina sobre el pecado y que predomina sobre todas las circunstancias, que es la gracia de Jesucristo, que es la sangre de Jesucristo. Pero hay psicosis, miedo. No me convierto ahora, porque si me convierto ahora y si caigo, ¿entonces qué? Dios te va a pegar, Dios te va a poner te va a esperar a cuando llegues a tu casa detrás de la puerta y te va a dar con un bate de béisbol o qué. Pero el pensamiento es, si caigo, si vuelvo a caer. Incluso miedo a veces, hijos de pastores, incluidos pastores, que si no están dentro de este punto, si no aplican la palabra con disciplina, con autoridad, a veces con autoritarismo, ¿qué puede pasar? Y estamos ahí en esa circunstancia. Entonces la vida del creyente se convierte en una vida muy complicada, muy difícil. Yo lo veía. Digo, es que es muy difícil la vida cristiana. Y yo veía cómo los hermanos, y no muy lejos, incluso aquí mismo a veces, que tratamos de vivir la vida cristiana y se torna complicada, difícil, dura. Es que los mandamientos, la excelencia, la santidad, es tan difícil de conseguir. Sed santos, es tan difícil. Salvando a algún hermano o alguna hermana, como una vez, una hermana en un ministerio, en una obra, diciendo, es que yo vivo en santidad completa. Y yo ya pensaba, digo, pues ya no va a ser mucha santidad, porque la prepotencia y el orgullo te ha alcanzado. ¿Verdad? Porque santos solamente hay uno. Pero es tan difícil la vida espiritual entonces. Es tan difícil la vida cristiana. Es tan difícil poder llevar y ser miembro de una iglesia y que realmente puedas tener una posición digna. Es tan complicado, tan difícil. Lo veía. Sus raíces están centradas en el legalismo. Es difícil, complicado. Si no conoces el Evangelio, si realmente tu raíz no está dentro del Evangelio, es normal que esto ocurra. No hay ninguna otra opción, solo caer en el legalismo. Cuando no enraizas en el Evangelio, legalismo es lo que sale automáticamente, no hay más remedio.
Este es el cáncer espiritual en nosotros. Este es el cáncer espiritual del creyente. Caer en ello es lo peor, porque lo que da como fruto a todo esto es el humanismo. ¿Qué es el humanismo? El humanismo no es ni más ni menos que la incredulidad. Es no creer que el Evangelio es suficiente. Por lo tanto, me obligo a esforzarme a mí mismo. Si nosotros no depositamos nuestra vida, si nosotros no enraizamos en el Evangelio, no te queda más remedio que usar el humanismo. No te queda más remedio que estar ahí en la incredulidad. Y incredulidad está dentro de nosotros, en todos nosotros, en toda nuestra vida. Hermanos, en todos nosotros hay parte de incredulidad. Todavía persiste esa incredulidad. Y por lo tanto, en base a la incredulidad, estamos obligados, sí o sí, a utilizar el humanismo. Es el fruto de la incredulidad, el humanismo. Metstas, para solucionar los problemas. Y problemas seguimos teniendo, ¿verdad? Vienen las preocupaciones, que todavía permanecen las preocupaciones, todavía estamos bajo la preocupación. Por lo tanto, sale el humanismo, que es la incredulidad. Ay, que todavía tengo problemas, todavía tengo dificultades, todavía tengo que hacer muchas cosas, tengo que solucionar, tengo que hacer. ¿Me estás hablando de humanismo? Estás hablando de humanismo. Pudimos ver, palpar esta situación, tocar esta situación. Por eso estaba orando, Señor, danos una palabra. Señor, danos una palabra para nosotros hoy en este día. Vámonos a Efesios. Efesios capítulo 1. Por eso dice la palabra, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Oraba por vosotros, lloraba, Señor, tenemos que levantar la iglesia. Señor, tenemos que levantar los obreros. Señor, tenemos que levantar los campos, las regiones. Señor, tenemos que levantar los campos misioneros, porque estos son los problemas que están aconteciendo hoy en día en las iglesias y en las congregaciones. Y el único método, el único sistema de cambiar esto es enraizando en el Evangelio. No hay otra forma de cambiarlo. El misterio para tener victoria al final es que sí o sí debemos de enraizar profundamente en el Evangelio. No hay otra respuesta. Por eso toda nuestra vida tiene que ser completamente un entrenamiento para enraizar nuestras vidas. Lo que estamos pasando, viviendo, experimentando, cada circunstancia de nuestra vida, hermano, no es ni más ni menos que parte del entrenamiento que Dios tiene. Salimos muchas veces para entrenar a Corea. Y yo siempre digo, Isabel, lo he repetido muchas veces, el verdadero entrenamiento es cuando vuelvo de Corea, no allí. Porque allí, cuando vamos, es para gozar y disfrutar. Cuando vamos a los entrenamientos, para nosotros, por lo menos como pastores, es disfrutar, es descansar. ¿Por qué? Continuamente te están ministrando la palabra, continuamente te están dando el Evangelio, continuamente estás recibiendo. Es decir, continuamente estamos enraizando en la palabra. No hacemos otra cosa que enraizar en la palabra, continua y constantemente. Señor, gracias,
Porque desde que me levanto hasta que me acuesto estoy recibiendo la palabra y el mensaje. Aquí es más complicado. Te levantas, tienes obligaciones, tienes responsabilidades, tienes asuntos que tratar, tienes reuniones, tienes discipulados, tienes tantas cosas. Tienes que hacer compras, atender una casa, tienes tantas cosas. Pero allí ni eso. Si vamos a un entrenamiento, ya comemos en el entrenamiento. Y si no, pues bajamos y comemos cualquier cosa, no tenemos ningún problema. Pero no perdemos el tiempo ni en hacer comidas prácticamente, en arreglar la casa, las habitaciones son pequeñitas, 5 minutos suficiente. Para nosotros, ya está. Señor, gracias, porque lo que estás haciendo es que podemos enraizar, ocuparnos 100% dentro del Evangelio, 100%, estar ahí. Ahora, ¿el entrenamiento cuándo es? Aquí y ahora, cuando tengo que estar saliendo al campo. Por eso necesitamos enraizar en el Evangelio, porque lo primero que va a pasar cuando yo enraizo en el Evangelio, lo primero que tiene que cambiar es tu naturaleza. Es lo que le pasaba a Pablo y lo que a Pablo le ocurrió, que cambió su naturaleza. Pablo era un hombre que realmente enraizó en el Evangelio desde el principio. Y vemos, dice la palabra, que fue el mayor evangelista, quien influyó en la mayor parte del mundo antiguo e incluso hasta el día de hoy sigue influenciando a través de sus palabras. Pablo se convirtió en ese hombre que fue protagonista de la evangelización del mundo en aquella época. De tal manera que él también dice la palabra que sufrió mucho, pero independientemente de eso, que aun a pesar de que tuvo que sufrir por ello, recibió la mayor parte de las respuestas a todas sus oraciones. Fue un hombre que sí tuvo respuestas en su vida. Un hombre que vivió a través de las respuestas. Un hombre que se movió en función de las respuestas, porque un hombre que sí oraba dentro del Evangelio y un hombre que sí recibía fuerza de parte de Dios, porque su vida estaba 100% enraizada dentro del Evangelio. Por eso vemos este hombre que tenía profundamente puestas sus raíces en el Evangelio. Por eso un hombre como él pudo decir estas palabras: todos los tesoros de sabiduría y el conocimiento están ocultos en Cristo. Todo de lo que yo alardeé ahora es como basura, porque he obtenido lo más valioso, he ganado el nombre de Cristo. Un hombre que pudo entenderlo eso por causa de enraizar en el Evangelio y pudo ver todo lo demás. No importa, hasta tal punto podemos ver las evidencias. Cuando tú lees las cartas de Pablo que escribió desde la cárcel, lee Efesios, Filipenses, Colosenses, lee la carta a Filemón y verás que todas esas cartas que a veces las leemos de corrido, no sabemos, que están escritas desde la cárcel, te dan evidencias de que su vida 100% estaba enraizada en el Evangelio y no importaba la circunstancia, no importaba la situación. Que está en la cárcel no era algo importante para él. La cárcel no le tenía a él tenía la cárcel como medio. Y era lo importante que tenemos que ver, y es lo importante. ¿Cómo cambió la naturaleza de Pablo? Lo vemos desde el capítulo 9, donde dice la palabra que recibió la luz de Cristo camino de Damasco. Y se encontró con ese resplandor, se encontró con la presencia de Cristo. Ahí desde ese momento de Hechos 9, podemos ver todos sus problemas fueron solucionados. Todas las dudas que entraban en la mente de Pablo, esa lucha interior, todas esas preguntas que él mismo se forjaba. Cuando él vio morir a Esteban, se hacía preguntas: ¿cómo es posible que este hombre que le están apedreando pueda levantar sus ojos y decir que está viendo a Cristo? ¿Cómo es posible que estos hombres estén creciendo y pululando de esta manera diciendo que Cristo ha resucitado? ¿Será verdad o no será verdad? Todas esas dudas, todas esas preguntas, porque como decía antes, era fariseo entre los fariseos, una persona recta, un líder en el Sanedrín, quería hacerlo todo correctamente, pero le surgían problemas, le surgían dudas, hasta que se encontró con Cristo. Y cuando tiene este encuentro con Cristo camino de Damasco y recibe esa luz, su vida cambió. Cuando postrado de rodillas, le hace la siguiente pregunta: Señor, primero reconocimiento de quién era Cristo. Tú eres Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga ahora?
Eso significa que empezó a enraizar profundamente en esta realidad del Evangelio. A partir de ahora, ¿qué quieres que yo haga? Y vemos la palabra, ¿qué era lo que quería Dios de él? Hechos 11, comenzó a levantar discípulos. Hechos 13, Pablo fue enviado como misionero, fue comisionado, toda su vida fue entregada por causa de la evangelización. ¿Cuándo puede ocurrir eso? Cuando 100% una persona está enraizada en el Evangelio. Una persona que está enraizada en el Evangelio puede traspasar fronteras, puede superar culturas. Una persona que realmente está enraizada 100% por el Evangelio, no hay nada que le pueda detener, ni los mosquitos te pueden detener. No importa lo que te piquen. Porque la misión que tienes es muy superior incluso a tu propia existencia, a tu propia vida. Pablo lo había entendido. Pero Pablo fue un hombre en Hechos 16, del 6 al 20, recibió la guía del Espíritu Santo. Dirígete hacia Macedonia. Fue un punto decisivo en su vida. Comenzó su ministerio en Europa. Con esta gracia que recibió de parte de Dios y la guía del Espíritu Santo, Hechos 19, 21, también tengo que ir a Roma. Recibió la revelación, recibió la dirección. Hechos 28, 30 al 31, con asombro. Ocurrieron cosas grandiosas para que Pablo estuviera en prisión y a través de la prisión ocurrieran grandiosas planes y obras de parte de Dios. La naturaleza de este hombre cambió. ¿Por causa de qué? 100% por causa del Evangelio. Cuando un hombre está dispuesto a cambiar su naturaleza y enraizar 100% su vida en el Evangelio, grandes cosas ocurren. Pero también parece como que no es sufrimiento solamente, también luego viene la bendición del Emmanuel. Cuando una persona está enraizada 100%, también tiene como respuesta la bendición de Emmanuel. Mira los 7 remanentes. Simplemente tenemos que ver la vida de José. Entró en la casa de Potifar como un esclavo. Pero debido a Emmanuel, aquella casa fue bendita, su campo fue bendecido, porque Dios estaba con él. Tenía esta bendición. Moisés se preguntó, ¿cómo salvaré a Israel? ¿Cómo voy a sacar a mi pueblo? ¿Cómo voy a hacer que mi pueblo salga de la esclavitud? Y Moisés empezó a utilizar el humanismo. ¿Y qué es lo que hizo dentro del humanismo? Enfrentarse a un egipcio. ¿Qué le hizo? Lo mató. Cuando el Hijo de Dios, cuando nosotros utilizamos el humanismo, siempre ocurren este tipo de cosas. Por eso no metamos la mano con nuestro humanismo dentro del plan de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene su propio método. No es mi método, es su método. Es que yo reciba fuerza de parte de Dios. Es que yo esté orando dentro del Evangelio y me mueva conforme las respuestas de parte de Dios. ¿Cuál era el método que Dios le dio a Moisés? Moisés, déjalo, no toques más, porque has matado a un hombre, no sigas por ahí. No es ese el camino. ¿Cómo lo hago? Yo estaré contigo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hermano, no podemos hacerlo si no es que Dios está con nosotros. Por eso Moisés, aun a pesar de su vejez, ya con 80 años, os recuerdo, él tenía la seguridad y la convicción de que Dios estaba con él. Y por eso cuando los egipcios salen detrás de ellos, dice, hoy veréis la liberación del Señor, porque Jehová peleará la batalla por nosotros. Nuevamente tenemos que ver esto. ¿Quién va a pelear la batalla? No sois vosotros. Jehová peleará por vosotros. Dios peleará por vosotros. Dios hará la obra por vosotros. No hace falta que nosotros usemos nada de esto. No es necesario. ¿Por qué voy a usar el misticismo insano si tengo un misticismo que es correcto, que es el Evangelio? ¿Para qué voy a usar el legalismo si Dios me ha dado la gracia? ¿Para qué voy a usar el humanismo si Dios ya me ha dado una metodología? Emmanuel, si Dios ya me ha dado la metodología, ¿para qué voy a utilizar el humanismo? ¿Para matar a un egipcio? ¿Para qué voy a usar el humanismo? ¿Para crear una secta? ¿Para qué voy a utilizar el humanismo?
¿Para hacer daño a los demás? ¿Para hacerme daño a mí mismo? ¿Para traer condenación usando el legalismo, traer condenación a las personas que aparentemente son más débiles que tú? ¿Para qué voy a usar el legalismo? ¿Para cargar y llevar cargas a mis hermanos, hacerles que vayan cargados? ¿Para qué voy a usar el humanismo? ¿Para qué voy a usar el legalismo? Cuando yo entiendo el humanismo y el legalismo, digo, ahora entiendo por qué la gente utiliza el misticismo. Necesitan eso. Necesitan eso. Por eso decía la hermana Katy, 5 horas de culto en una iglesia. 5 horas. Yo no sabía cómo ponerme. 5 horas. Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Digo, estos serán los ejercicios espirituales que decía San Agustín. 5 horas así. Para 10 minutos, 15 minutos de mensaje. No hablaré del mensaje, cada cual Dios le dará. Pero 5 horas, hermanos, desde que llegamos, desde las 9 de la mañana que empezó el culto. Además, un culto especial para misioneros. Desde las 9 hasta las 3, ¿no? ¿Qué hora es? Yo no recuerdo cuándo salió. Las 2 de la tarde salimos. Desde las 9 a las 2 de la tarde. Pero entiendo. Necesitamos ese misticismo, pues, si no estamos enraizados en el Evangelio. Como hay condenación en el legalismo, tenemos que caer en el misticismo. Y saltamos y brincamos y danzamos, y que nos ministren y que oren por nosotros y que nos unjan y que hagan. ¿Por qué? Porque estamos aquí condenados. Necesitamos salir. Necesitamos recibir la guía y la dirección. ¿Cuál es el método? Yo estaré con vosotros. Profeta Samuel, no hubo ninguna guerra durante toda su época. Dios trabajó en la vida de David desde que era niño. Desde que era niño, él estaba predestinado a ser rey. Desde el principio de los tiempos, Elías pudo ver con los carros de fuego, los carros y los ejércitos. Dios estaba con él. No solamente en aquella época, vemos a lo largo de la historia de la iglesia cómo Dios estuvo con Martín Lutero, cómo estuvo con Calvino, cómo ha estado con todos los evangelistas hasta el día de hoy. John Carey, Edward Moody, tantos evangelistas en nuestra época y en nuestro tiempo. ¿Cuál es la palabra? Yo estaré con vosotros. Jesús antes de marcharse les da esta palabra en Mateo 28:20. Yo estaré con vosotros. Es por eso que el entrenamiento en el campo fue hecho. ¿Para qué? Para que podamos recibir el entrenamiento de fe. ¿De cuál? De que Dios está con nosotros. ¿Cómo yo voy a experimentar que Dios está conmigo cuando yo estoy saliendo, haciendo discípulos en mi campo? Ahí es donde yo necesito saber que Dios está siempre conmigo. Que Dios está siempre con nosotros. Por eso necesitamos el entrenamiento, necesitamos salir al campo, necesitamos experimentar esta realidad, necesitamos salir a las misiones y ver y comprobar que Dios está con nosotros en todo tiempo. Dios está con nosotros. Mi esposa se cayó subiendo en uno de los muchos viajes que tuvimos que realizar. Se cayó al pasar a la barca, al subir a una barca, a la canoa, teníamos que transitar. Cuando llegamos, al cabo de los 15 días largos, el viernes vamos al médico, que la mire en el brazo. A lo primero, cuando llegó a urgencias, dijo, ¿qué ha pasado? No, esta mañana que me da un golpe. Y dije, claro, si le digo que han sido casi ya 3 semanas las que llevo, van a decir que... Entonces, al principio digo, bueno, para que no nos regañen mucho, diremos que ha sido esta mañana o ayer. Y bueno, está bien. Cuando pasa al médico, sabes que primero te preguntan, luego tienes que esperar y dependiendo la especialidad que necesite, llaman al médico. Entonces, cuando baja el traumatólogo, una mujer traumatóloga venezolana, y le cuenta, bueno, ¿y cuándo ha sido esto? Esta mañana. Y ya mi esposa dice, bueno, la verdad es que han sido hace ya casi 3 semanas. Soltó un taco irrepetible. ¿Cómo 3 semanas? ¿Sabe lo que tiene? Tiene rotura. Es rotura. ¿Dónde era? En el radio. Una pequeña rotura en el radio. Y cuando vio la radiografía dijo, esto es un milagro. La doctora, esto es un milagro.
¿Por qué un milagro? Dice, porque siendo rotura, sin haber tenido escayola, está soldando perfectamente. Es una tontería, es un detalle insignificante, pero una rotura de radio en la muñeca te imposibilita para tener fuerza, para mover, todo ese tipo de cosas. Y la doctora no decía nada más que esto es un milagro, esto es un milagro, esto es un milagro, porque... ¿Pero cómo lo has tenido? Pues bueno, me pusieron un cartón, ¿verdad? Duro, que Óscar tiene una maña increíble para eso, es verdad. Le hizo un cartón con 2, 3 dobleces, le puso la venda, la verdad. Gracias a eso. Pero la doctora decía, es un milagro, no es posible. Porque en el sitio donde está, si hubiese sido en el brazo, en esta parte del brazo, dices, bueno, no es tanto, pero en la muñeca, continua y constantemente, estás moviendo la muñeca. ¿Cómo has podido ser que el hueso se una perfectamente, esté uniéndose, todavía va con escayola, va uniéndose perfectamente? La doctora decía, no puede ser, eso nunca lo se ve. Y entonces se le pudo dar testimonio. Es que Dios está con nosotros. Porque no estuvimos allí simplemente, porque la doctora nos decía, es que cuando vas allí a hacer este tipo de obras sociales, de poder llevar ropa o de poder llevar comida a estos lugares, la propia doctora nos decía, que es venezolana, nos decía, nosotros cuando, como doctora, vamos a estos sitios, dice, sabemos que vamos, pero no hacemos nada. O sea, es decir, es una gota en medio del océano. O sea, no es nada. Dice, simplemente es calmar nuestra conciencia, nos decía. Es calmar nuestra conciencia, es un poco calmar nuestra situación de ver la pobreza y bueno, que has hecho algo. Pero en realidad, dice, no hacemos nada. Decía la doctora, no hacemos nada. Ir a estos sitios es no hacer nada. Y en ese momento, es decir, es que no hacer nada es lo que quizás estáis haciendo. Llevar ropa, llevar comida. Pero nosotros llevamos algo mucho más importante. Estamos llevando el mensaje y el Evangelio de Cristo para poder cambiar una vida, poder cambiar un país. Y ya se quedó así, bueno, eso ya es otra cosa entonces. Y lo que le decíamos, y lo que tú decías antes, de que era un milagro lo que está ocurriendo, efectivamente, tú misma has dicho, es un milagro. Estos son los milagros que Dios hace, preservando a los evangelistas por causa del Evangelio. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Porque no es una palabra hecha, no es una palabra que repetimos porque queda bien, no es algo que decimos porque... Si no tenemos experiencia, si no nos movemos de casa, si no nos movemos de la iglesia, es una palabra que al fin y al cabo no deja de ser bonita, pero no deja de ser una palabra. ¿Por qué? Porque no tienes evidencias. Faltan las evidencias. No, pero yo sé que Dios está conmigo porque mira, tengo comida, tengo ropa, tengo coche, tengo trabajo, tengo salud. Sí, pero los gentiles también lo tienen. ¿O no? Los incrédulos también lo tienen. ¿Qué diferencia hay entonces? Es más, a veces les funciona y les va mejor que a vosotros, creyentes. ¿Sí o no? Porque si es por dinero, ¿dónde está la economía del mundo? En manos de Satanás, en manos de los incrédulos. ¿Quiénes son la mayoría de premios Nobel que ha habido en la historia? Judíos. ¿Verdad? ¿Dónde está la mayor economía? En manos de los judíos. No está en manos de los hijos de Dios, de los creyentes. Entonces, eso no es un argumento. No es válido para mí. Por lo menos no me es válido a mí. El que tenga comida simplemente a mí no me sirve para nada. Esa es la bendición que Dios me da simplemente por ser su hijo. Pero no es una evidencia de que Dios esté conmigo. La evidencia es cuando yo vivo 100% la palabra. Cuando yo vivo esa palabra al 100%. Y hay veces en que me puede decir, pastor, pero es que es imposible vivir la palabra 100%. Vale, de acuerdo. Puede ser que a lo mejor yo no pueda vivir la palabra 100%, pero al menos créela al 100%. Aunque no la puedas vivir por tu debilidad o por lo que sea, por lo menos créela. Créela. Cree la palabra de Dios 100%, por lo menos. Y ten la evidencia en tu vida. Tengamos la evidencia en nuestras vidas. Confiesa la mayor bendición de todas, Cristo en ti. Ten esta confesión que tuvo Pablo, Cristo en mí. Vengo con una conclusión.
que necesitamos tener sentido de orgullo de nuestra respuesta personal en Cristo. Es decir, orgullo realmente de esta bendición, que somos hijos de Dios, que realmente Dios está con nosotros y que Dios nos ha dado un evangelio tan puro, que si yo enraizo en él, voy a tener grandes respuestas en mi vida. Sí o sí, seguro y convencido. Orgullo de este evangelio, orgullo de la palabra que Dios nos ha dado, orgullo del evangelio que estamos viviendo. Y no importa lo demás es entrenamiento. Lo demás es entrenamiento. Esto es lo realmente importante. Todo lo demás, entrenamiento. Los problemas, entrenamiento. Las dificultades, entrenamiento. ¿Amén? Todo en nuestra vida, entrenamiento. Es la realidad. Segunda conclusión que traigo. Es la seguridad de la razón por qué vivo. ¿Por qué vivo? ¿Por qué existo? Tengo esta seguridad. Es el sentido de autoexistencia, el de autoidentidad. ¿Por qué estamos viviendo? Porque si yo sé por qué estoy viviendo, si yo sé por qué vivo, nunca te derrumbarás debido a la gente ni a las personas. Las personas te podrán mover, pero si tú tienes realmente seguridad en la razón de por qué existes, las personas no te van a mover nunca. Jamás. Aunque te quedes solo en el mundo. Y si te quedas solo, mira, si nadie te molesta, tú y Cristo. Ya está. ¿Qué problema hay? Todo lo demás, engaño de Satanás. Todo lo demás, mentira del diablo. Yo sé para qué existo. Sé para qué vivo. Sé para qué tengo que invertir mi vida. Lo sé. Es una razón de las cuales traigo una convicción. Señor, gracias por este convencimiento. Gracias por este convencimiento. Y a partir de ahora, título de oración, voy a tratar de tener un pensamiento positivo acerca de mí mismo. Te invito a que lo tomes. Un pensamiento, no es orgullo personal, no. Estoy hablando de tener un pensamiento positivo en base al evangelio de mí mismo. Es decir, si esto es la voluntad de Dios, puedo hacerlo. ¿Amén? Si esto es voluntad de Dios, aunque sea un desastre, aunque tenga debilidades, aunque me caiga de la canoa y me rompa un brazo, aunque venga con un virus y tenga gastroenteritis y esté con el virus, no importa. Pero si Dios dice que este es su plan y su voluntad, significa puedo hacerlo, porque Dios está conmigo. Yo os bendigo en el nombre de Jesucristo, que podáis tener también estas evidencias en vuestra vida y sobre todo que podáis tener el enraizar 100% en el Evangelio. No luchéis, no os conforméis con menos del 100%. Que tenéis 50, bien, 40, bien, 60, bien, perfecto, genial. Pero no os conforméis con menos 100%. No os conforméis, sed inconformistas. Quiero más. Quiero más. Quiero enraizar más en el Evangelio. Quiero recibir más gracia de parte de Dios. Quiero recibir más bendición de Emmanuel en mi vida. Por eso, 100%. 80 está genial, fenomenal. Pero no te conformes con 80. Ni 90. Ni siquiera 99. Porque por ese 1% el diablo te espera. ¿Verdad? Por el 1%, el diablo te espera. Por ahí el diablo mete la palanca, y como decía una ley, no recuerdo de quién, dame una palanca, dame un punto de apoyo y moveré el mundo. No sé quién dijo esta ley. No sé si fue Newton o uno de estos. Pero si le dejamos al diablo un 1% para poder poner su palanca de apoyo en el humanismo, nos podrá mover. Entonces, ni el 1% para que el diablo no pueda poner ni siquiera el punto de apoyo para poner una palanca
y movernos. Amén. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Damos gracias a Dios por el reencuentro que Dios nos ha permitido vivir. Oramos y os bendigo para que la gracia del Señor esté sobre todos vosotros en este tiempo y en esta época donde tenemos que retomar el enraizar profundamente dentro de este Evangelio por causa de la evangelización del mundo. Oramos y te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén, Señor.